¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ok. Dentro de la parte de acabados ya estamos interviniendo, si se quiere, en estos complementos que son necesarios como puertas, ventanas y otro tipo de accesorios que permiten a los diferentes ambientes de la edificación darles seguridad, darles cierta independencia, ¿no? Y preservar, sobre todo en el caso de ventanas, ¿no? De lo que correspondería a factores climáticos como el viento y etcétera, ¿no? Entonces, cumplen una función dentro de una edificación, todo lo que se realiza y se ejecuta a través de la carpintería, ¿no? Carpintería que puede estar dividida en dos factores o dos componentes. Podríamos tener carpintería de madera, podríamos tener carpintería metal. Ambas se utilizan, cada una probablemente tenga su sitial dentro de sus edificaciones. En el caso de puertas, probablemente la mayor cantidad de puertas se construyen en madera. Lo propio ocurriría si hablamos de ventanas. Creo que la mayor cantidad de ventanas se construyen en carpintería metálica, pero eso dependerá del proyecto. Y cualquiera que fuera la opción del cliente, porque es quien decide qué tipo o qué calidad y cuánto va a ser el costo de, esta, de, esta, de este elemento, ellos tendrán que presupuestarlo y dar las especificaciones técnicas que requiera, ¿no? Dentro de los proyectos de ingeniería para edificaciones, en lo que corresponde a arquitectura, se considera siempre planos de detalles de puertas y ventanas. Cada puerta tiene una denominación, cada ventana tiene una denominación. Empezamos con puertas P1, P2, P3, ventana es la letra V, V1, V2, nos dan las dimensiones, nos dan los detalles de cómo debe ensamblarse, construirse la ventana. Entonces, esta lectura de planos es de manera obligada por parte del ingeniero, de tal forma que se cumpla lo que señala en planos. Bueno, a la medida que vayamos nosotros avanzando con nuestro desarrollo de este tema, vamos a tratar de ir haciendo algunas explicaciones que complementen lo que acabamos de dar como una introducción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Al final de la sesión, el estudiante reconoce la importancia del acabado empleando carpintería de madera. Voy a considerar algo de carpintería metálica, pero creo que lo más tedioso, si se quiere, en temas de carpintería es la madera, ¿no? Por los tipos de ensamble, por las consideraciones previas que hay que tener, pero sí vamos a abordar algo de carpintería metálica en esta sesión también, ¿no? ¿Cuáles son sus tipos de uso que se les da y el proceso constructivo para este tipo de elementos que son parte del acabado? Como ya dije, forman parte de los planos de arquitectura. Bueno, ya creo que en las anteriores sesiones hemos resaltado un poco las bondades de este material que es empleado para enchapes y para una serie de elementos, ¿no? Como son pisos, estamos viendo una escalera, un caracol, ¿no? Y como ven,
una cosa es enchampar y otra cosa es hacer la carpintería, ¿no? O sea, lo que genera o la actividad que genera este resultado tanto en pisos como en paredes o en cualquier otro tipo de mueble, a esa actividad nosotros la denominamos como carpintería, ¿no? Entonces, esa es la definición y por eso un poco nuestro enfoque como curso de construcción 2 para que el alumno pueda tener criterios mucho más amplios de qué consideraciones se deberían tener para este trabajo en obra. Bueno, hablar de la madera y de la gran variedad de madera que tenemos nosotros en nuestro país por la selva amazónica que tenemos, bueno, realmente somos privilegiados, ¿no? Ahora, la madera no es solamente exclusividad de la selva, ¿no? En la montaña, en la serranía peruana también existen estos, estos materiales, este recurso natural, porque se siembra, ¿no? Yo varias veces que hemos estado viajando, por decir, a Abancay, al otro lado de Puno, que todavía no es selva, ¿no? Es parte de la sierra. Vemos bosques, ¿no? Altoandinos que cultivan, se, se aprovecha el recurso, se va renovando, y lo propio ocurre en la costa. Entonces, la madera es un material diversificado a lo largo y ancho de todo nuestro país. De ahí un poco la importancia que podamos darle. Ahora, está bien, nosotros estamos en una corriente ecologista donde decimos, bueno, no hay que talar los árboles, ¿no? Yo no soy de esa opinión. El árbol es un recurso y es un recurso que se renueva, es renovable. O sea, el dejar de aprovechar el uso de madera, teniendo un recurso tan diverso en nuestro país, creo que sería un absurdo, ¿no? Lo que sí no se puede hacer es dejar de que este recurso se vuelva sostenible en el tiempo. Entonces, creo que el Ministerio del Ambiente ya ha dispuesto y ha normado muchas de estas cosas para la explotación responsable de este recurso. Y como ven ustedes, la madera pues tiene muchas cualidades y características que creo que más que desventajas son las ventajas que podríamos tener. Definitivamente tiene un costo, y no solamente el costo inicial de lo que vendría a ser la obra, sino también el costo de mantenimiento, ¿no? Porque la madera hay que darle mantenimiento para evitar que se deteriore, para evitar que los agentes biológicos, como son microorganismos, las termitas, los hongos, la vayan a dañar. Entonces, eso es algo de lo que tiene que saber el cliente al momento de tomar la elección. No podemos utilizar un material para hacer un determinado tipo de acabado, ¿no? Y olvidarnos del motivo, ¿no? Entonces, la madera es uno de los elementos constructivos más antiguos que el hombre ha utilizado, y eso es una verdad, que el hombre utiliza los recursos que tiene a su alcance para poder proveerse de viviendas y de lo que sea necesario. Eso también es otra gran verdad. O sea, no vamos a ir a traer troncos de árboles talados a kilómetros de kilómetros, en el caso de las poblaciones muy alejadas, para colocar, pues, hacer paredes de tronco, ¿no? Con madera. De repente la opción es construir un adobe, y en el caso de los troncos y de la madera que podemos talar, que sea únicamente para los techos, es más reducido. Y eso creo que es parte del criterio que aplica la ingeniería, ¿no? La ingeniería tiene que ver en la seguridad como uno de los fundamentos y el principal, creo, motivo y razón de ser como principio, la seguridad. Y en el segundo lugar creo que está la economía. La economía
que este diseño que va a ser seguro sea lo más económico posible. Y si nosotros conjugamos estos dos aspectos y dos factores en el diseño de nuestro proyecto, creo que la cosa va a ir por un muy buen camino. Bien. Algunas características de la madera, ¿no? Características generales: es porosa, sí, porque puede perder humedad a través de esas fibras que tiene, ¿no? Puede ganar humedad, y eso implica que hay cierta permeabilidad y porosidad, por lo tanto puedo afirmar que es porosa. Es combustible también, a pesar de que la madera, hay varios estudios sobre la resistencia que tiene la madera al fuego. O sea, si bien es cierto, arde, pero hay madera que es capaz de soportar fuegos. Claro, en cierta medida, ¿no? Es decir, va a haber combustión definitivamente, ¿no? Pero debido del tiempo que pueda transcurrir en presencia de este calor intenso, pues puede haber un daño ligero, moderado, que podría, ¿no?, ser tan perjudicial, ¿no? La calamina llega a arder, el acero, siendo un material tan fuerte, se llega a deformar con la presencia de fuego, ¿no? Entonces, este material también, ¿no?, es combustible, eso sí, definitivamente. Es higroscópica porque, como hemos señalado hace un momento, puede variar de volumen, y es algo de las características que siempre debemos tener presente en obra para poder prever el inicio de esta actividad en nuestras obras, ¿no? Esta característica higroscópica. Y la deformidad también es otro aspecto que va a ir variando dependiendo del tipo y de la calidad de madera, ¿no? Es otra de las características que tiene. En cuanto a las características externas, que son las que vamos a apreciar o vamos a observar, ¿no? Vemos el color, que sí es variable, una madera espingo, que tiene un color, una tonalidad muy suavecita en cuanto al color, muy parecida, por decir, a la tonalidad que tiene el pino, que es medio blanquecino. Si la comparamos con un cedro, que es medio color rojizo, o si la comparamos con una caoba, que también tiene una coloración un poco más oscura, ¿no? Entonces, hay diferencias dependiendo de la especie de árbol que se utilice o del tipo de madera que empleemos en este tipo de trabajo. El olor, igual, producido por sustancias volátiles. El cedro es una madera que al gusto, por decir, también es amarga, y también el olor cuando se trabaja el cedro es una madera que deja esa sensación del mismo sabor que tiene, ¿no? O sea, cuando uno va a un taller de carpintería y están trabajando, están puliendo, están lijando el cedro, se siente, y uno sale con los labios medio amargos. Y ese amargor quizás sea una de las ventajas que tiene este tipo de madera para evitar que los microorganismos, en el caso de las polillas, en el caso de las termitas, se vayan a comer, ¿no? Porque no les gusta, o sea, es algo desagradable, me imagino. Por eso es que ni se atreven a entrar a comerse esa madera, ¿no? La textura también, vamos a hablar que está definida por el tipo de grano en cuanto a la conformación. El veteado dependerá del tipo de corte que se pueda desarrollar en estas tablas, para poder ver que si las fibras salen paralelas, que si las fibras son encontradas, ¿no?, cónicas. Pues eso también es otro aspecto que es expuesto.
y la orientación de la fibra y el grano, que es algo que está relacionado con el veteado. Toco este punto porque creo que es fundamental que el ingeniero residente sepa de que la humedad, la madera tiene una humedad. La madera muchas veces la transportan, en el caso de Arequipa, de Madre de Dios, que son las zonas mucho más próximas a donde nosotros nos encontramos ubicados, ¿no? Estas maderas llegan en trailers y estos trailers traen, no en troncos, ya lo traen en secciones de una escuadría mucho mayor, hablamos de escuadrillas de 2 pies por 1 pie, ¿no? Que son dimensiones que se permite comercializar, ¿no? Porque se pueden cortar tablas, se pueden cortar barrotes, o de acuerdo a lo que el cliente pueda decidir, ¿no? Y ustedes cuando compran esa madera que recién ha llegado, en principio que la madera viene por el río, o sea, la transportan por río. Muchas de las barracas hacen los cortes en las zonas del monte, ahí en la selva, y las lanzan al río y aguas abajo ya está ubicada cerca de esa zona la barraca y de ahí la recogen. Entonces, el tronco que ha salido y ha sido cortado, bueno, tiene una humedad natural que puede verse incrementada por este traslado. Por lo tanto, si nosotros vamos a comprar madera para poder construir nuestra carpintería en acabados, tenemos que tener en consideración esta propiedad, ¿no? En principio, el tipo de la densidad. La densidad es una propiedad física, ¿no? Y va a variar dependiendo de la relación que existe entre la masa y el volumen. Hay maderas mucho más densas que otras. Y eso uno puede darse cuenta. A simple, cárguense una silla o una mesa hecha con madera tornillo. Pesa. ¿Qué quiere decir? Que la densidad de esta madera es pues una densidad buena, ¿no? Que pesada. Pero a ver, carguemos una silla o una mesa hecha con cedrillo, la levantamos fácil. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la composición de la estructura de esa madera. Que claro, no es el motivo de nuestro curso, pero como anécdota les puedo contar algo, ¿no? Que una vez estaba trabajando como coordinador en el Ministerio de Agricultura, justo después del terremoto del 2001. Y el ministerio, como era una obra de emergencia, dispuso a través de sus estamentos, en este caso la área de logística, la adquisición de madera porque había que refaccionar muchos canales, muchas bocatomas, muchos reservorios que habían sido dañados por el terremoto. Entonces, el ministerio no puede estar comprando madera de apuchitos, porque en principio la adquisición tiene que ser por la ley de contrataciones, a pesar que en casos de emergencia no aplica la ley de contrataciones, se compra, hay esa libertad de no hacer el proceso para ver cuál empresa. Y no podemos fraccionar, entonces lo que hicieron en esa ocasión era comprar, no sé, 3.000, 4.000 pies de madera, pies cuadrados de madera, que es la manera como se comercializa. Y eso ya lo hemos visto, ¿no? Y yo llego después porque estuvo ahí a cargo un ingeniero agrónomo como coordinador y los presidentes de Oran todos eran ingenieros civiles y se opusieron, porque no querían que un ingeniero agrónomo sea el responsable de verificar y de supervigilar las obras civiles. Entonces exigían de que fuera un ingeniero civil. Bueno, tuve la suerte de entrar como coordinador, me llamaron, encontré a muchos de los colegas de las primeras promociones de la UNSA, se extrañaron un poco a ver un ingeniero tan joven llegar ahí,
recuerdo mucho, alma bendita del ingeniero Germán Becerra, que era uno de los residentes. Y mira, estaba fumando su cigarro ahí, sentado en la sala del director del ministerio, y me dice, me conocía porque habíamos trabajado en una empresa en GESA. Y cuando me ve aparecer, me mira, porque estaba sentado, él me mira, ingeniero Damián, ¿qué tal, ingeniero Becerra? ¿Cómo está? No me va a decir que usted es el nuevo coordinador. No lo sé, le digo, pero yo estoy viniendo a una reunión que me ha citado el director del ministerio acá en la agricultura. Si me permite, voy a entrar para entrar. Y cuando salí, bueno, le dije, "Mira, tenía usted razón, era para lo que usted había dicho". Bueno, cosas que pasan en el trabajo y en la vida profesional. Pero ya habían hecho la compra en madera. Entonces, mi primera acción fue empaparme de los proyectos, eran 33 proyectos, a nivel de todo la parte altoandina, hablamos de Caylloma, hablamos de Condesuyos, hablamos de La Unión, de Castilla, ¿no? Que eran las 4 provincias que tenían, y la que mayor obras tenía de las 33 que había que ejecutar fue Condesuyo, ¿no? Del lado de Iray, de Chuquibamba, de Ispacas, de Andaray. O sea, me caminaba por todas esas zonas viendo que los proyectos salgan, ¿no? ¿Y para qué? Muy contento porque había iniciativa por parte de la población de querer alcanzar mayor cantidad de meta, porque ellos aportaban con su material. Es ingeniero, nosotros traemos material, usted traiga el cemento, que acá no hay. Entonces se veían todas esas coordinaciones y la gran mayoría de obras. Fue una satisfacción para mí haber logrado sobre metas, sobre lo que inicialmente se produjo la evaluación de daño, porque hubo una coparticipación por parte de la población. Conocido Chachas, que queda en Condesuyos, Salamanca, Chachas es un vallecito, después he conocido por el otro lado, perdón, Chichas, Chachas queda para el lado de Andaba, del Valle de los Volcanes, hacia el otro lado. Hemos estado en Cotahuasi, bueno, épocas de hace exactamente 20 años, porque fue en el 2001, después del terremoto, que empecé a trabajar en el mes de octubre, más o menos. Bueno, para reducir el cuento, porque me gana la hora, estuvimos verificando la compra y adquisición de madera. Y sorpresa, la madera que nosotros comprábamos era tornillo, ¿no? Y ya inclusive estaba en el ministerio, o sea, en los almacenes, o sea, la habían trasladado de la barraca. Y fuimos a verificar y empecé, y me di cuenta de que más de la mitad no era tornillo, sino era cedrillo, madera de una densidad, pues, le dije al de logística, le digo acá, es que nosotros no sabemos. Entonces, si ustedes no saben para qué se meten a este negocio, hay que cambiar esto. Ahora, yo no sé si habría habido algún arreglo, eso no era yo no estaba investigando, simplemente de verificar y constatar que eso fuera todo. Fuimos donde la barraca, y el de la barraca nos dijo, no, si tu amigo, ingeniero, ¿qué le pasa? Te meta. Mire, le dije, señor, yo no tengo por qué discutir con usted. Yo estoy trayendo voy a ir a la Guardia Forestal, a la Policía Forestal, y vamos a traer a uno de estos señores que conocen y que constate. Ahí le cambió la cara. No, que sí puede haber algunos errores. Sí, señor, entonces cambie los errores, ¿no? Porque sus errores llegan casi a un 50%. Y miró, ingeniero. Entonces, hay que conocer un poquito. Por eso el ingeniero tiene que tener esa seguridad de qué es lo que está comprando, y lógicamente si no tiene la experiencia,
creo que el personal responsable y encargado que debería ser un carpintero va a ser el ad hoc, ¿no? Es decir, voy a ir con mi carpintero que conoce, que tiene experiencia y de mi confianza para poder coger la madera que vamos a comprar para. Entonces la densidad es una propiedad. Y lo otro es el tema de la humedad, ¿no? El porcentaje de humedad, que es un cálculo que nosotros podemos desarrollar inmediatamente en obra, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente pesamos y luego volvemos a pesar y multiplicamos por 100 para determinar qué porcentaje de humedad está. ¿Por qué digo esto? Porque en obra necesitamos, sobre todo en climas secos como el de Arequipa y en muchas partes de la sierra de nuestro país, la madera para poderla trabajar tiene que estar seca. No puedo trabajar madera húmeda. ¿Por qué? Porque si yo la trabajo húmeda, al cabo de un mes o un mes y medio, esa madera se va a contraer, es decir, va a reducir sus dimensiones. Y todas las puertas, todas las ventanas que yo podría haber entregado en óptimas condiciones, las voy a ver no deterioradas, porque no hay un deterioro en tan poco tiempo, pero sí totalmente sin el acabado que debería ser porque se va a contraer. Y me van a decir, señor, esto está mal. Sobre todo cuando hacemos elementos o puertas contraplacadas, se llega a reducir y a ver aberturas, sobre todo cuando hacemos ventanas, en los destacos llegan a separarse. Entonces, el tiempo de secado está en función del clima que tengamos, en la ciudad donde estemos trabajando. Entonces uno tiene que prever, por así, para la obra que hicimos en Claret, la adquisición de la madera por parte del contratista del BCP fue muy tardía. Uno, porque no había el cedro, está prohibido, ¿no? Pero los proyectos yo no sé por qué siguen considerando cedro, que es una madera muy duradera, es una madera que no se va a maltratar por, por lo que ya habíamos manifestado en los ataques biológicos, ¿no? De termitas y todo eso. Sí, es verdad. Pero se tuvo que comprar la madera y se tuvo que llevar la madera hasta La Joya, porque en esa época que ya estábamos nosotros próximos a las lluvias, la madera no secaba. Ahora, podemos llevar a secar madera a un horno, sí hay. Los hornos existen. Alguno de los ingenieros o de los maestros me decía, ingeniero, no hay hornos acá en Arequipa, sí, pues no hay. ¿Y ahora qué hacemos? Miren, le doy una solución, que alguna vez lo hemos hecho. Por eso, de la conversación con el personal, salen y surgen ideas. Las ladrilleras, después de que queman su ladrillo, tiene un calorcito. Ahí se puede llevar las maderas y antes de que ellos retiren el ladrillo podemos meterlas. Y va a ver usted que se va a secar. Pero ahí hay un riesgo, me dice. Porque la madera cuando la ponemos horizontal se suele arquear. Entonces la madera hay que irla secando dándole vueltas, ¿no? De las diferentes caras y tiene que generarse una posición así. Yo pongo como si fuera un arco de fútbol y en el travesaño empiezo a apoyar las maderas. Y todos los días tengo que irle dando vuelta, vuelta, ¿no? Entonces eso toma un mes, a veces, 4 semanas, 6 semanas. Entonces fíjense ustedes con cuánta antelación debemos ver el inicio de esta actividad de carpintería. Si mi obra está programada para 8 meses, ¿qué? Yo debo estimar qué tiempo me va a demandar fabricar 50 puertas, 100 puertas, no lo sé.
50 ventanas, ¿no? Debemos contratar o subcontratar, como ya habíamos dicho. Creo que eso es la opción más viable hoy por hoy, ¿no? Y desarrollar un contrato y ver si el contratista o el subcontratista va a encargarse de la compra de madera, si la empresa hace la compra de la madera y vamos a trabajar en la obra, ¿no? O si se va a trabajar en un taller, porque a veces no hay espacio en la obra. Y eso nos obliga a trasladarnos cada 2 días o 2 veces por semana para ver cómo está el avance. Porque eso sí, los carpinteros son muy responsables. Te dicen un día y jamás te cumplen. A menos que uno ya tenga un carpintero de confianza y que es cumplido y es legal. Y ese nunca le va a faltar trabajo. ¿Por qué? Porque hay garantía, ¿no? Llámalo. Estamos en Ica, llama a mi carpintero. Ese es mi carpintero. Sí, nunca me ha fallado. Y tampoco tendría. Entonces son las cosas que las vamos comentando para el desarrollo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta la medición de esta humedad para poder empezar a trabajar. No hay necesidad de comprar el aparato porque creo que podemos nosotros, por el tiempo transcurrido, establecer cuál es el tiempo propicio. Yo digo, en épocas de septiembre, octubre, acá en Arequipa, 4 semanas. Pero esa madera hay que irla dando vuelta todos los días y para que seque de manera recta, ¿no? O sea, no se deforme, ¿no? Hay veces que hay que secar la madera bajo techo, en un sitio muy venteado, que tenga forma de que el aire discurra, y el aire es lo que va a secar, no tanto el sol, ¿no? No el sol, sino el aire, ¿no? Hay maderas que bajo ese sistema funcionan bien. Yo tengo que tener un sitio apropiado y bajo sombra empezar a secar mi madera. O sea, todas las maderas no se secan al sol porque puedo dañar. Hay maderas que se tienen que secar bajo sombra, ¿no? Por si en el caso de los parquets, ¿no? El parquet se arma como un castillo entrelazado, una pieza así, una pieza no, alternando, y se lo deja en un ambiente abierto, muy venteado, y eso va a secar, ¿no? Como debe, ¿no? Entonces, pero hay que tomar estos tiempos porque de lo contrario nos van a afectar la ruta crítica, ¿no? El tema de contracción y expansión, que tiene que ver con la humedad, ¿no? Y con la cantidad. Cuando traen en la barraca estas piezas de madera, las cortamos, ¿no? Bien. ¿Qué pasaría si el ingeniero corta la sección transversal, es decir, esa escuadrilla que está en plano, tal cual dice el plano? ¿Qué podría pasar? A ver, es esa pregunta que lanzo a mis alumnos. ¿Qué podría pasar? ¿Estaría bien? Bueno, ingeniero, en la madera debería dejarse un porcentaje para desgastar en caso no encaje, ¿no? Porque es más fácil cortar que estar reponiendo un faltante. Ya, a ver, otra respuesta necesito. Otra respuesta, a ver, otro grupo. Solamente el señor Bolívar participa. Señor Bolívar, usted ya está aprobado en el curso, porque usted siempre participa. Lo felicito por el interés. Pero los demás creo que son mudos. Tenemos una clase de mudos, de tímidos. A ver, por favor. Si no, ahí lo dejamos y la damos por dictada la clase. Ingeniero, también ese porcentaje normalmente a veces también le echan para que conserve la cantidad, la dimensión,
combustible o un tipo de adherente. No, la pregunta precisa no es tanto cómo se preserva a través de cualquier sustancia. La pregunta es si en mi plano dice que el marco de la puerta es de 3x4, yo tengo que ir a comprar ese marco a la barraca. El marco o la pieza de madera que voy a comprar tendría que ser de 3x4, de acuerdo a lo que dice mi plano. Esa es la pregunta. Sí, si es sí, ¿por qué? O si es no, ¿por qué? Esa es la pregunta. No, ingeniero. A ver, señorita, le escuchamos. No, porque puede haber, el cambio de clima puede afectar en el porcentaje de humedad de esta madera, puede contraerse o puede hincharse a la vez, entonces podría perjudicarnos. Muy bien. Entonces, si yo voy a comprar la madera tal cual está especificada en la sección de planos, ahí vamos a tener un serio problema, porque la madera se va a contraer, como ya les he dicho. Esa madera que recién estoy comprando está húmeda, o sea, la están cortando. Bueno, pueden haber piezas que estén secas. Cuando las piezas han estado ahí en la barraca mucho tiempo, podríamos decir, bueno, señor, ¿y cuánto tiempo tiene esta madera de corte? No, esa es la madera, cada un mes no la podemos vender. Entonces puedo decir que esa madera, se puede conseguir madera seca, sí. Pero si yo estoy yendo a comprar una pieza grande, de 2 pies por 1 pie, y de ahí me estoy haciendo sacar cuartones de 3x2, de 3x3, qué sé yo lo que necesite, y recién lo están cortando, claro, esa madera ha tenido una cantidad de humedad que ha ido perdiendo probablemente con el tiempo, pero que no, al momento de cortar, ustedes pongan los dedos sobre la madera y se nota húmeda. Pues esa madera tiene que secar, por lo tanto se va a reducir un poco en cuanto a la dimensión. El punto 1 de la señorita está correcto. ¿Hay algo más que considerar? Otra pregunta para cualquiera que quiera responder. Ingeniero, quizá también podría considerarse que a veces los marcos de las puertas tienen un pequeño descuadre y eso puede afectar las medidas de los marcos. Sí, quizás eso se tiene que corregir. O sea, cuando uno llega a comprar madera en una barraca, entonces le dice, señor, yo necesito que de esta pieza me saque, por decir, 10 tablas de 1 pie de ancho y 1 pulgada. Perfecto. Entonces, el otro va a colocar, y hemos dicho también que en ese corte, en esa cinta, es lo que gira para cortar la madera, hay una merma, ¿no? Esa merma era de 1/4 de pulgada. Ahora, aparte de lo que la señorita dijo, en el taller nosotros vamos a trabajar la madera, vamos a cepillar la madera. Y por ese cepillado con máquina y después con el cepillo de mano que utilizan los carpinteros, hay un desgaste, hay un rebaje. Entonces, en mi obra no me van a aceptar la madera o el acabado de esa puerta si no está con las secciones terminadas tal como dice el plan. Eso me obliga a mí como profesional y como responsable de obra a que la adquisición de esa madera tenga por lo menos 1/4 más de pulgada en aquellas secciones que van a ser trabajadas. Por poner un ejemplo, ¿no? En un marco de madera, imagínense esta puerta. Esta es una puerta, ¿ya? Piso. Y en esta puerta nosotros debemos colocar, en principio, el marco, ¿no? El marco que viene en todo este borde. ¿Listo? Ya. Según plano, el marco tiene estas dimensiones, estas características. Tiene esto, ¿no? Perdón,
Ya. Pero en la puerta, para que entre en la puerta, tiene acá un corte, un destajo. Nadie me va a vender una pieza de esta forma, como estoy señalando acá. O sea, la pieza me la van a vender de esta dimensión. Este va a ser mi desperdicio. Esto es lo que yo en el taller voy a cortar. A esto se le llama destajo. Voy a destajar. Sobre lo que tengo esta pieza, la voy a destajar. ¿Por qué? Porque se supone que acá va a apoyar la puerta. Más adelante, la puerta es otro elemento que conforma, ¿no? Va a venir ahí. Ahí va a calzar la puerta, ¿no? Entonces, yo debería considerar para la compra, si esto que me presentan en el plano me dice, señor, esta pieza en su plano está especificada como 2 pulgadas, este de acá como 4 pulgadas. Entonces, 4 pulgadas. Listo. Yo voy a la barraca y me hago cortar una pieza de 2x4. La llevo, la pongo a secar y ya no es 2x4, ya se reduce un poquito. Encima, el carpintero me dice, ingeniero, nosotros tenemos que cepillar. Y vamos a cepillar 3 caras, ingeniero Damiani, porque la 4ª cara no es necesaria. Entonces, la que se van a ver es esta cara, ingeniero, esta cara de acá y esta cara de acá. Esta no, porque esta va a ir a la pared. Esta puede quedar como está. Entonces, la respuesta es, esto tiene que ser 1/4 de pulgada más, ¿no? Para considerar ese sobredimensionamiento en lo que se va a reducir y en lo que los maestros van a cepillar. Igual que esta cara, 1/4 más. Igual que esta cara. Entonces, ¿qué debo comprar? Entonces, te debe comprar el caso de esta 2/4 de pulgada y en el caso de la otra 4,5. 4,5, ¿no? De pulgada. Ese es el largo que tengo que comprar en barraca. Entonces lo llevo a la obra, lo ponemos a secar, se va a reducir un poco, lo cepillamos con la máquina y al maestro decimos, maestro, no sé cómo haces, pero esto tiene que acabar de 2x4. Y en obra, ellos van a venir ese día, se van a parar a ver, abran su puerta y empiezan a medir. Ta. Correcto. Está bien, está 2x4. Ni hablar. Pero ¿qué pasaría si yo hubiera comprado inicialmente 2x4? Esto termina en 3,5 de repente. Sí, señor, esta puerta no pasa. Saque el marco, bote, cambie, ¿ya? No vale, por favor. Está observado. Tiene que cambiar esta puerta. O tiene que cambiar este marco. Son las consideraciones que debemos tener, mis queridos alumnos, en obra para evitar después problemas, ¿no? Imagínense que ya todo presentado, laqueado, la puerta linda, la puerta dice, no cumple. Pero si yo compro, pero acá qué dice, pues si usted sabe leer planos, son medidas acabadas. Debió haber comprado la madera un poquito más, ¿no? ¿Sí o no? Es que me cuesta más, sí, pues, pero ahora tiene que costarle mucho más porque esto no vale a la otra puerta. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? Bueno, algunas propiedades físicas que ya las hemos visto. La madera es un excelente aislante térmico, eso lo venimos repitiendo varias veces. Es acústica, la propiedad que puede ser aprovechada ventajosamente para el diseño de divisiones a veces, ¿no? Que usualmente se suele utilizar en algunos ambientes, ¿no? Sobre todo aquellos que son tópicos. Alguna vez hemos aplicado todo un revestimiento en una clínica de audiometría y todo con madera y interiormente inclusive tenía unas planchas perforadas, no recuerdo ahorita el nombre exacto de la plancha, pero la persona que entraba ahí afuera no escuchaba nada.
aparte que era un vitral, un ventanal, porque tenía que estar interactuando con el doctor, que era el que le decía las medidas a través de algunas señas, y realmente es un material excelente. En cuanto a la parte eléctrica, es mal conductora de la electricidad, es aislante eléctrico, y eso creo que siempre se ha sabido. Algunas propiedades mecánicas, les dije de que había un libro, ¿no? Cuando El hemos acuerdo de visto el tema, Cartagena. lo de las maderas para encofrado, que es el Acuerdo de Cartagena, y donde se presentan todas la gran variedad de maderas que existen en toda Sudamérica. Sudamérica, no puedo olvidar, Latinoamérica va más amplio, todo Sudamérica, ¿no? O sea, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Brasil. Entonces, ahí lo que manifiesta el libro, y hay muchas propiedades, como son estas mecánicas en cuanto a su resistencia a la compresión, cuando las fibras son paralelas, cuando las fibras son perpendiculares. Y creo que eso es algo importante como consulta para un ingeniero que va a trabajar en madera. No tanto para el tema de muebles, sino de repente un poco más para el tema de estructuras, ¿no? Porque hay coberturas en madera, naves industriales en madera que son diseñadas bajo estos términos de resistencia dependiendo del tipo o de la calidad de la especie de árbol que vamos a utilizar para poderla. Pero definitivamente hay maderas blandas y hay maderas duras, ¿no? Por decir, para hacer un tallado, una puerta tallada, puedo utilizar una madera dura. La madera tallada se hace con herramientas manuales, como si fuera un formón con diferentes tipos de bordes, y eso es un arte, y tiene un costo, pero eso lo hacen y lo trabajan sobre una madera blanca, ¿no? Que con la presión propia del artesano pueda lograr retirar, ir tallando y dándole forma a estas cosas. En cambio, las maderas duras las podemos utilizar para otro tipo de cosas, ¿no? Por decir, la madera dura, el tornillo. En un colegio necesitamos, y les voy a mostrar algunas fotos de las obras que se han hecho, las mesas de trabajo de los alumnos son hechas a base de tornillo, pues son maderas resistentes a cualquier tipo de trabajo, y ustedes saben cómo son los chicos, los jóvenes, ¿no? Entonces no tienen el cuidado, y eso es algo de lo que define la decisión de utilizar una madera blanda o una madera dura para tal o cual propósito en particular, ¿no? Algunos ejemplos de estas maderas duras, ¿no? El roble, que es una madera muy comentada por estas barricas donde se almacena el whisky, pero es una madera muy resistente, ¿no? Y que acá no vemos mucho en el país, ¿no? Pero estamos mencionando el nogal, igual el cerezo sí tenemos, hay tornillo en cantidad, y sobre todo se utiliza para encofrado, y eso no descarta que pueda ser utilizado también en algún tipo de puertas, o de, por decir, el tornillo para colocar los pisos machiembrados en Puno, en los colegios que hemos ejecutado, era de tornillo, se trabajaba en tornillo. Ahí teníamos que trabajar con piezas de 1,20, porque ya mucho más largo el tornillo ya empieza a deformarse. Entonces, las piezas que trabajamos por decir en Puno, para los colegios en Azángaro, en Ayaviri, en Cabanillas, eran justamente con estas dimensiones. Era 1 pulgada, no, 3/4 de pulgada de espesor, ¿no? Ya acabado, y eran 6 pulgadas de ancho, o sea, 15 centímetros. Esa era la pieza, y de 1,20, ¿no? Y después eso llegaba al taller, porque eso es lo que nosotros comprábamos, ¿no?
para darle el acabado solamente en la cara superior. Ahí no había que trabajar mucho, simplemente empezar a colocar. Se utilizaba una sargenta, ya les voy a mostrar que es una sargenta. Ahí hay unas fotos de un taller para poder ir comprimiendo y avanzando en la colocación. Al final se da un pulido con una máquina y se le aplicaba pues cera y todo quedaba. Entonces el tornillo, ese piso no es pues para un año. El tornillo es una madera dura, tampoco le entra tan fácilmente cualquier agente o microorganismo, ¿no? Entonces, las maderas blandas sí, como dije hace un momento, son aquellas que nos permiten hacer trabajos mucho más de arte, ¿no? Por eso la carpintería a veces se le conoce, no con esto quiero decir que es el término utilizado, pero se le conoce como carpintería de banco, ¿no? A la carpintería que realizan los que compran, ¿no? Y a este tipo de carpintería le llaman la ebanistería. Ebanistería, ingeniero. Ebanistería, justamente. La ebanistería hay una madera que es el ébano, o sea, de ahí viene el nombre, ¿no? Y el ébano es utilizado mucho en muebles. Acá en Perú no he visto mucho, y por lo menos en el sur de Perú no mucho el ébano, más es la caoba y el cedro como madera, y el ispingo, ¿no? Así que bueno, son términos que debemos un poco ir adoptando, ¿no? Como parte del argot que se utiliza en la construcción, pero es el maestro ebanistero, o la ebanistería, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, la diferencia está en el tipo de grano, ¿no? Que tiene y de lo que se conforma esto de acá. ¿Cómo es el grano? Si el grano es grueso, si el grano es fino, para determinar si una madera es dura o una madera es blanda, ¿no? Bueno, dentro de esto que podemos mencionar está el cedro, como quizás la madera de mayor uso, más que inclusive la caoba. El ispingo últimamente ha repuntado a raíz de la prohibición de la tala de cedro, y creo que también por su presentación y exposición externa también es bastante agradable, ¿no? La coloración es mucho más clara que la de un cedro, ¿no? Como lo que vemos en esta imagen, en esta fotografía, ¿no? Que vendría a ser prácticamente el ispingo, ¿no? El veteado que tendría el ispingo, ¿no? ¿Cuáles son los defectos más comunes en madera, ¿no? Y esto tener cuidado para evitar quizás que nos pueda ocurrir. Por eso les recomendaba al inicio que el secado tiene que ser un secado progresivo, ¿no? Entonces, fijémonos cómo por cuestiones de calor, de temperatura, podría presentarse este tipo de deformación, básicamente, ¿no? Estos alabeos, esta arqueadura en el caso de tablas, que es lo mismo que el alabeo, ¿no? Sino que esto es una pieza de sección mucho más pronunciada, por así decirlo. Podríamos hablar de secciones de 4x3, esto ya es más delgado, pero se arquea. La torcedura, ¿no? El aborquillado, ¿no? Fíjense cómo se llega a... Y tiene que ver mucho con el tipo de corte también, ¿no? O sea, esto para una tabla, eso no podría decir para un cuartón, que pueda llegar a hacerse esto. No sé, la dimensión en esta dirección sería tan pequeña que no se podría ni apreciar, ¿no? Abolladuras que normalmente fijarse muy bien en el momento de la adquisición y compra, ¿no? A veces esto lo consideramos como desperdicio porque hay que hacerle el corte acá, entonces hay que tener en cuenta el desperdicio. Pero dependerá mucho de la compra que nosotros hagamos en el momento de observar, ver, a ver, no, o sea, no voy a escoger una pieza
que tiene pues daño, que tiene ojos, ¿no? O sea, por los nudos de los árboles se forma esto. Entonces, eso no me vendas, eso no lo necesito. Ya la barraca tendrá que ver cómo lo corta, empiezan más chicas, porque nadie quiere ese tipo de... Porque ahí viene la falla, ¿no? Por ahí se inicia la falla en la madera, ¿no? Bueno, acá hay otras presentaciones de los defectos más comunes que podríamos encontrar en nuestras maderas. Lo otro que debemos saber es que ya la industria ha generado diferentes tipos de presentaciones como alternativa en lugar de usar la madera. En lo anterior habíamos dicho, hay que esperar 4 semanas. Con este tipo de madera industrializada no necesito esperar nada. Esto lo compro y lo empiezo a utilizar. Madera lista para su uso, ¿no? Esa es una diferencia. Pero es que yo no puedo reemplazar lo que el proyecto me dice, que aquí es madera, por esta otra opción. Entonces consultémoslo, pues de repente no las acepta. Eso implicaría hacer, en el caso de obras públicas, un adicional con un deductivo vinculante, porque lo que vamos a hacer no está en el proyecto. Entonces, pensemos de que ese cambio no correspondería, porque ya todo estuvo definido, a menos que no haya, ¿no? Entonces, si es que no hay, y yo puedo comprobar mediante el ministerio que está prohibida y que alguna empresa me dice no se vende, o sacó una resolución de que no hay cedro, pido el cambio. Esa podría ser una opción, porque si yo tengo la resolución a nivel de consulta, podría decir, acá me piden puertas de cedro. La resolución ministerial del Ministerio del Ambiente tal dice que no se puede explotar el cedro, por lo tanto eso va en contra. Cambio. Con spin, pongan caoba, tampoco se puede, porque estas son todas las maneras que no se pueden. Entonces, cosas de ese tipo tendrían que ser razones de peso, ¿no? Pero si no lo hace el contratista, ¿no? Se tiene que ejecutar. Esa es la condición. Bueno, veamos algunos de estos tableros aglomerados. Esto es lo que se le conoce como mapresa, no sé si han escuchado este tipo de término, la mapresa. Este es el residuo de madera que ha quedado producto de las barracas, de lo que se corta la madera, hay una virutilla, esa virutilla la recogen, no la desperdician y la procesan industrialmente y salen este tipo de planchas, de perfiles, ¿no? Tablero aglomerado, que no es otra cosa que el triplay, ¿no? Las maderas de triplay son tableros aglomerados, ¿no? Porque llevan cola, se pegan en láminas, y tenemos pues el de 4 milímetros, el de 12 milímetros, el de 19 milímetros. Otro tipo de tableros contrachapado, ¿verdad? El MD, perdón, acá está mal, es DM. DM, me he equivocado. Un minuto, por favor. DM. Un error ahí, que lo corregimos en el acto. ¿Sí? DM. Fíjense, tiene otra textura, a diferencia del primero que hemos presentado, ¿no? Su presentación, su densidad es mucho más trabajada, que tiene una resistencia, ¿no? Tableros de melamina, que es otra opción, que está muy en uso. Estas superficies son pues impermeables, ¿no? La melamina ya tiene otro trabajo a diferencia de esta lámina, ¿no? Esta melamina puedo colocarla en una mesa, como vemos acá, algún tipo de repostero, y la humedad no le va a afectar porque tiene esta superficie, ¿no?
El fenólico, que es madera para encofrado, que también es madera industrializada, una de las caras es impermeable. Entonces, todo eso nosotros disponemos para elegir y seleccionar en el caso de encofrados para obra, ¿no? Oye, cómprate el fenólico y de tal longitud porque necesitamos que salga bien, es un completo caravista. Para los muebles, para las mesas, podríamos utilizar esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de carpintería es una técnica que necesita accesorios para poder unir, ¿no? El tema de bisagras, el tema de correderas para los cajones, que son como guías, porque la madera industrializada tiene un tiempo de vida. Entonces, este tiempo de vida es limitado por el uso. Fíjense que todo esto está conformado por goma, o sea, no hay punto de comparación. Yo estaba haciendo algunas refacciones en casa y tengo un carpintero que lo conocí en una de las horas y que es un así cumplido. A veces se demora una semanita, pero nunca falla, ¿no? Y alguna vez ingeniero, ¿usted qué quiere para su casa? Y le digo, está bonita eso no le va a durar. Usted cierra el cajón muy fuerte y se rompió, se salió el perro. Póngale madera. Vamos con la madera. Pagas un poco más. Porque en el closet te costará pues 3.500, 4.000 soles. Tienes closet para rato. Repostería para rato. Esa es la ventaja. Y esa es la diferencia. Y eso creo que el cliente debe saber. Total, él toma la decisión. A mí me convenció. Y claro, no fue fácil, ¿no? Porque ¿qué compras? ¿Calidad o qué compras? Pues a veces los departamentos que los presentan con esto, se ve bonito, ¿no? Pero vamos a ver cuál es su fin, ¿no? Entonces, ahora, depende del trato, depende del... Sí, todo lo que le damos un buen trato, sin movimiento brusco, sin llancar, te va a durar. Pero piensa que a la larga, en el tiempo va a ocurrir eso. Y eso es lo que tenemos que decir en esta clase, ¿no? Que es parte de lo que los alumnos deben saber. Bueno, en cuanto al comportamiento con el medio ambiente, la humedad siempre va a estar presente, por lo tanto la madera siempre se va a tratar de hinchar. En épocas de lluvia ustedes lo deben haber vivenciado ya este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque llega la época de lluvias y las puertas ya no cierran, el cajón no quiere cerrar. ¿Por qué? Porque se hinchó. Entonces la humedad está en el ambiente, porque no le ha caído agua al mueble, es solamente la humedad del ambiente. Eso genera problemas. Entonces, nuestras construcciones tienen que estar pensando en ese fenómeno. No puedo hacerlo tan preciso. Maestro, me deja 5 líneas para que la puerta tenga un juego y jamás no quiera cerrar. Ok, ingeniero. En el parquet, maestro, en el perímetro me dejas 1 centímetro. No lo pegues. En los 4 bordes. Y entre parquet y parquet siempre, ¿cuánto le estás dejando? 2 líneas, ingeniero. Bien. Ese parquet jamás se va a levantar. ¿Por qué? Porque va a venir la época de lluvia, va a haber la humedad, la madera se va a hinchar. Y va a tener donde jugar, ¿no? Y ya está, listo. Perfecto. Qué buen ingeniero. Oye, excelente. Te lo recomiendo. ¿Quién habrá sido su profesor? Es el que nadie se hace. Pero bueno, a mí no me interesa ser protagonista. Ustedes sean protagonistas. Bueno, en el tema de seres vivos, ya hemos visto artefactos, combinación de agua, calor, artefactos en las cocinas o similares, hay que tener ese cuidado
por decir, algunos elementos que llevan otro tipo de acabado, la fórmica, ¿no? Que no es una cosa que una lámina que se pega encima. Entonces, donde haya calor, ese acabado tenga la seguridad de que se va a levantar. ¿Por qué? Porque bueno, una cosa es que reciba calor un día y de ahí nunca más, ¿no? Pero todos los días, ¿qué ocurre? Se sopla, se calienta, se eleva. Entonces, hay que saber cómo disponer este tipo de acabados en madera para determinados ambientes. Oye, es que este es una mesa para un laboratorio de análisis clínicos. ¿Vamos a ponerle fórmica a toda la mesa? Sí, porque es un material impermeable, higiénico y podría cumplir. Pero vayamos a ver también el tema de normativa, ¿no? Porque ya todo se está normando en el tema de educación, ¿no? Para los laboratorios de química, laboratorios de física, todo está debidamente normado. Eso es algo de lo que hay que contrastar siempre, ¿no? Verifiquemos el tema de hospitales, revisemos la normativa. Bueno, algunos usos de madera, vean ustedes la preciosidad de esta vivienda, que tiene no solamente los muros, sino el piso, sino el techo. Entonces, bueno, pues esto es estatus, ¿no? Al final creo que es lujo, ¿no? Tener una casa así representa una persona muy pudiente, ¿no? Pero creo que veamos en esto la cantidad de uso. Dentro de las principales características que podemos darle, es increíblemente fuerte y duradera en el tiempo. Siempre hemos resaltado el tema de mantenimiento, es muy versátil, se puede doblar, cortar, tiene bastante facilidad en el trabajo y la manera es posible darle un acabado deseado, ¿no? O sea, podemos darle tonalidad. Muchas veces, a mí particularmente me gusta la madera al natural, ¿no? Hay gente, no, dale un poquito de color, que esté más oscurita, se puede ver ese tinte o esa uniformización que se le podría dar. La madera es una alternativa óptima para la fabricación de escaleras, ¿sí? Porque, claro, no voy a hacer una escalera, o la hago metálica, pero jamás en madera industrializada, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto cómo es esta madera y cómo se fabrica, sobre todo, ¿no? Al escoger maderas finas y duras, garantizará de que sus escaleras sean realmente resistentes, ¿no? Igual con el tema de ventanas, de puertas. Bueno, que son los usos que vamos a ver. Claro, esta es la foto, ¿no? Ahora veamos un poco en el tema de cómo se trabaja mediante los ensambles, ¿no? Los ensambles son la forma como nosotros las diferentes piezas que tenemos en madera las vamos a utilizar, ¿no? Y eso garantiza la calidad del trabajo. El artesano, el operario, tiene que saber. Y se utilizan pues diferentes elementos, ¿no? Para poder fijar. Porque uno no va a ver una pieza de madera, ¿no? Que va a comprar en la barraca y ya, no. De ahí hay que construir un mueble. De ahí hay que construir una puerta. Entonces, esto es necesario para poder llegar a ese propósito objetivo. ¿Qué cantidad? ¿Cómo va a ser el tipo de ensamble? ¿Qué material vamos a utilizar? ¿Cola o pegamento? ¿Clavos? ¿No se va a utilizar clavos? Entonces, todos ese tipo de detalles tienen que estar especificados en los planos. El proyecto tiene que considerar, no pueden dejarlo al libre albedrío del contratista de que haga una puerta, una ventana, una silla. Tiene que estar el detalle, ¿no? Y hoy por hoy todos los proyectos están viniendo ya implementados. ¿Qué quiere decir implementados? A ver, ¿quién me puede decir esa
esa pregunta que he hecho. Bolívar, abstente. ¿Ven que nadie? Imagínense, esto va para YouTube. Entonces dirán, pucha, que eso de la UNSA que son mudos. El profesor le pregunta o dirán, no, es una clase grabada, seguramente que el profesor ni tenía alumnos. A ver, respóndame a la pregunta que les he hecho. Ingeniero, podría ser que ya vienen estas ya establecidas en partidas en el expediente técnico ya para el proyecto. Claro. ¿Y cómo así? A ver, a lo que dé tu alcance. O sea, en el expediente técnico, en la parte de ya lo que sería parte de acabados para las puertas, incluso ventanas de madera, eh, aunque también podríamos hacerlo cómo es lo que hemos hecho esto de hacerlo por contrato con una empresa y para que nos entregue las puertas hechas ya las medidas para poder ponerlas, digamos, ahí en nuestro proyecto. Claro, claro que sí. Es verdad, un ratito, se me está yendo la batería y Sí, no ingeniero. quiero quedarme. Ya. Todo esto tiene que estar plenamente detallado y especificado. A menos que en un proyecto determinado nos digan las puertas serán tal modelo que se venden o tal marca, que ya están hechas. A veces ustedes vayan a Sodimac, estas empresas grandes que comercializan productos para obra y tienen ya las puertas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la calidad de una puerta? Más o menos una puerta dentro de un presupuesto debe estar costando unos 350, 400 soles, ¿no? Si la obra, el propietario ha decidido colocar puertas ya prefabricadas, hechas, debe haber considerado la dimensión de ese vano de acuerdo a la puerta que quiere poner. Entonces, todo eso tiene que estar especificadito, ¿no? Entonces, el ingeniero de obra simplemente cumple de acuerdo al proyecto y si hay planos, debe haber especificaciones técnicas de los procedimientos que se deben seguir, ¿no? Entonces, el ensamblaje es la manera de unir las diferentes piezas que conforman una, una pieza o un elemento de madera, ¿no? Vamos a hablar de unas gradas, o vamos a hablar de unas puertas, o vamos a hablar de ventanas. Este tipo de ensamble, que no es otra cosa que los destajos para permitir la unión. Miren, este es de doble espiga. Tenemos que generar macho, que vendría a ser este, y hembra, para que esto entre. Y esto va con cola, o sea, no va solamente la pieza superpuesta, sino que se echa este pegamento blanco, que es bastante fuerte, y con eso se sella. Antiguamente había otro tipo de cola, era como una especie de colapés que había que Calentar. disolver en baño María, es decir, yo pongo una olla, dentro de esa olla pongo otro depósito y ahí metía yo este pegamento y lógicamente tomaba un tiempo, había que preparar, tenía un olor característico, pero con eso colaban, así se llama. Vamos a colar estas piezas. Y eso pegaba, pues, pero como que la pieza hubiera salido de una sola, del árbol así, ¿no? Entonces son las cosas que garantizan, pues, la calidad, ¿no?, del ensamble. Este es de una espiga, fíjense. Vamos a hacerle un acercamiento para que ustedes puedan ver un poco más a detalle.
Fíjense, la de una espiga, la de doble espiga en esquina, cómo termina, ¿no? En el caso de un marco, por decir, ¿no? La de caja y espiga a la vez. Entonces, ¿y de qué depende, ingeniero, que sea esta unión, o por qué esta y por qué no esta? Dependerá de las condiciones de cada una de las piezas a lo que va a estar expuesta en el trabajo, ¿no? Entonces, de repente, yo necesito doble espiga porque esta sección de repente me resulta muy pequeña, necesito mayor área de contacto y mayor fuerza, porque esta pieza va a trabajar, va a estar sometida a esfuerzo. Entonces, el colocar una no es suficiente, necesito mayor área de contacto. ¿Y cómo logro esa mayor área de contacto? Con doble espiga, ¿no? Si yo sumo el perímetro de esta espiga y el perímetro de esta espiga y esto de acá, estoy obteniendo una mejor forma de ensamblaje, ¿no? Otra, ¿no? A través ya de elementos un poco más delgados, fíjense, ¿no? De centro y extremo, centro para esta pieza, extremo en esta de acá, ¿no? De esquina ambas, ¿no? Claro que a esto todavía sobre el pegamento requerirá otro tipo de fijación mediante algún tipo de clavo sin cabeza. Se utilizan los clavos sin cabeza muchas veces para que se pierda y no aparezca la, ¿no? Entonces, ya es un poco el arte, ¿no? De que esto no se vea, sino que fuera solamente madera. Entonces, inclusive cuando se fijan las jambas de las puertas, estamos nosotros utilizando este tipo. Me va a ganar la hora, chicos. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de puertas, ¿no? Hay variedad. Generalmente en puertas, las de interiores y las de exteriores son las que se diferencian de acuerdo a la calidad y al costo también. Para una puerta que da hacia el exterior, por un tema de seguridad, es mucho más trabajada a través de madera, de tableros, ¿no? Machembrada, como podemos ver acá, ¿no? Y otra cosa son las puertas de repente para interiores, que son mucho más livianas, contraplacadas, como vamos a ver, para poderlas decidir. Eso ya es del proyectista. Nosotros en obra lo que vamos a hacer es ejecutar lo que diga el proyecto tal como ha sido aprobado, concebido y presupuestado, ¿no? Lo que sí tenemos que tomar es nuestro tiempo, ¿no? Por si acá hay algunos ejemplos. Está por su funcionamiento, la característica, sujeta por un solo lado, si tiene bisagras, ¿no? Entonces, rebate a un solo lado, puede ser a 90 grados o podría ser a 180 grados, ¿no? Tal como lo especifica la norma en educación. Y todas las puertas en educación tienen que rebatir 180 grados. De manera que cuando salgan, hay un sismo como el que ha habido hoy en la madrugada, salgamos y no tengamos el problema de que hay que abrir para adentro. Si no, salgamos hacia afuera. La masa de personas van a salir corriendo. Nadie va a estar queriendo abrir hacia adentro. Entonces, la norma dice esto, ¿no? Y eso es lo que tienen que, mucho cuidado cuando hagan las obras, ¿no? ¿Hacia dónde va a rebatir? 180, eso tiene que estar claramente especificado en el tema de puertas, ¿no? Centros educativos, academias, institutos, rebatir hacia afuera. Todo es hacia afuera. Porque las clases se dictan y si hay un terremoto, todo el mundo sale y la puerta tiene que salir inmediatamente. Se abre por el empuje y la fuerza que sale de la gente corriendo, ¿no? Sujeta de arriba abajo, ¿no? Es otra forma. Es decir, tenemos un pin acá. Normalmente en los supermercados se utiliza este tipo de puertas. Este es una especie de chapa que se levanta para poder tener el picaporte en este lado. Estas corredizas, por la falta de espacio, fíjense, ¿no? Tiene una guía en la parte de arriba, con el puntero, ¿ya? Y sobre esa guía, esta puerta va a discurrir, ¿no? Entonces, el rebatir una puerta demanda espacio.
Y esto podría ser una solución, ¿no? Otra giratoria sobre su eje central, ¿no? Igual tiene 2 puntos, ¿no? Esta que es plegable, que hay en todas estas puertas, podemos hablar de que pueden ser metálicas, ¿no? En el tema de plegables hay bastante uso de metálica para poder dar seguridad a algunos ambientes. De vidrio también podríamos utilizar el vidrio como parte de lo que es la puerta, pero eso lo vamos a ver. Tenemos pinturas y vidrio, voy a tratar de avanzar, ¿no? Por su construcción, que sería otra forma de clasificar o de, ¿no? Entablerada, hecha de tableros. Este es un tablero. Primero se construye el marco, acá se le hace un destajo, un rebaje dentro y se monta, ¿no? Entonces el problema es cuando la madera está húmeda, este tablero se desprende, ¿no? Si el macho no ha sido lo suficientemente largo, o la hembra, donde ha encajado el tablero porque se le hace la ranura en todo el interior, de repente el único problema va a tener ahí que repintarla, ¿no? ¿Por qué? Porque le dimos la holgura como para que si hay una contracción, esta no deje abierto ninguna parte de la puerta, ¿no? Entonces podría tomarse esa previsión al momento de la construcción de la puerta. Que ese ranurado llegue a penetrar de repente 3/4 de pulgada, ¿no? Que a los maestros no les gusta, pues. Dicen, no, es mucho, ingeniero. Entonces que la madera esté seca, ¿no? Contraplacada, que son a través de planchas de las que hemos visto que son ya industrializadas, y necesita un bastidor, es decir, un marco, ¿no? De una sola pieza, que estas de acá, que son con triple y mucho más grueso, ¿no? Y que son puertas provisionales para mí, o sea, creo que para algún tipo de obra provisional podría utilizar. En el caso de esta de vidrio, podemos hacer mención. Tema de ventanas. Las ventanas en madera o también en fierro, igual, ¿no? Es algo que se utiliza muchísimo. Miren las corredizas, ¿no? Rectas, las corredizas de diferente forma que nos permiten generar estas ventilaciones e iluminaciones. El propósito de la ventana es generar una ventilación e iluminar. Por eso es que se ponen las ventanas. Ahora, viendo la ubicación de esta ventana, habría que darle la seguridad que le corresponde. En el caso de vertientes, ¿no? Tenemos una puerta y tenemos la forma de sellar, perdón, la ventana, ¿no? En Alemania he visto muchas de estas basculantes. Acá no es muy utilizado. Allí en Europa hay el problema del frío, pues, ¿no? Entonces, el tipo de diseño de ventana también es muy específico. Tienen doble vidrio y tienen, la parte de adentro está al vacío, para evitar pasar el ruido y el frío, ¿no? Hay épocas de mucho frío, en noviembre, diciembre, y empieza a nevar, y eso es importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito del taller de carpintería, ¿no? Fíjense, esta es una obra en Sabandía. Se compró la madera con la debida anticipación y se la tuvo secando en obra, ¿no? El maestro Lucho ha estado... Sí, cuando trajimos la madera a obra la estuvimos moviendo nosotros. Ya nos dijo el carpintero cómo teníamos que irla cambiando de posición, ¿no? Siempre en esta posición vertical y dándole vuelta y bajo esta lona que no era que le caía el sol directo. Tuvo la madera unas 4 semanas, porque el contratista también compró tarde.
Fíjense las piezas, cómo se van preparando acá, ¿no? Para cada uno de los componentes, los largueros. De los ensambles de los que habíamos estado hablando, ¿no? Fíjense, este tipo de agujero era para una barra lisa, para temas de seguridad, ¿no? Entonces ellos ya tienen las piezas trabajadas, están lijadas, ¿no? Y ya empezaban a hablar. Estas son ventanas, estos son los huecos que se van dejando para poder pasar estas barras lisas de seguridad, para evitar robos o cualquier otro tipo. Estas son las sargentas, que les digo. Una sargenta permite prensar esto, para darle, después del colado, acá está la cola, ¿sí? Y vamos ya armando los marcos de puertas y ventanas para irlas preparando. Todavía acá no se le ha dado ningún tipo de acabado. Tiene el lijado, tiene el pulido, ¿no? En el caso de la colocación de pisos, utilizamos estos para ir apretando los achiembrados, ¿no? Es una herramienta bastante utilizada, ¿no? Bueno, acá vemos otra. Este es el taller que está en obra, ¿no? Había el espacio. Eso es lo bueno. Y de preferencia siempre les recomiendo, si tienen que se venga. El carpintero decía, pero aquí mis piezas, no te preocupes, nosotros, ¿qué necesitas? Vamos a contratar un camión y todo tu equipo viene acá. Ya, perfecto. Entonces, trajo esta es la cepilladora para perfilar inicialmente. Teníamos el disco de corte, acá la mesa circular. de corte. Circular. Entonces, vean ustedes, estas son las herramientas, son los cepillos, que este es para lo que yo les decía, ¿no? Tenemos que considerar siempre 1/4 de pulgada más para poder rebajar esto. Y bueno, están trabajando, estamos nosotros checando el avance, ¿no? Para poder tener la tranquilidad de esto. Esta obra fue en Claret no hubo el espacio, pero el taller quedaba a 2 cuadras y media, ¿no? Entonces para nosotros eso también fue algo importante, buscar un taller cerca, ¿no? Fíjense, está la madera secando, que la cantidad era una obra bastante grande. Acá también está parada la madera, otra forma de secado es esto. Y esta es la forma que permite el aireado, ¿no? Para que esto pueda secar. Y acá estamos viendo cómo igual se van preparando las piezas de acuerdo a los planos. Ya están las caras pulidas, ¿no? Con máquina, y después vendrá ya el pulido que sea necesario con el cepillo, ¿sí? En la misma obra estamos trabajando. La supervisión, en ese caso yo para el supervisor tenía que estar yendo a ver, verificar, dando esas recomendaciones de que los acabados sean acordes. Esto es cedro, ¿no? Y ya por ahí no sé si he puesto alguna foto de cómo terminaron el color, ¿no? Estamos armando puertas. Estas son las puertas machimbradas, la ventana, igual que las que tenemos en nuestra universidad, y ya se han trasladado a la zona de obra del taller para la instalación, los remates, todo el trabajo está en blanco, y a partir de ahí ya viene el tema de esto. Estamos verificando, era todo el mobiliario a través de las carpetas, fíjense, todo es el tornillo, y todo esto también se ha trabajado. Acá todavía no estaba laqueado, estaba en blanco. Lo importante es hacer las coordinaciones para que esto empiece a instalarse. Miren, acá ya está pintado en base. Fíjense, ya está cableado. Entonces, los tiempos dentro de la programación es algo fundamental, ¿no? De tal forma de que no interfiramos. Miren, ya está inclusive el piso colocado. Acá lo que faltaba únicamente, me parece, era el contrapiso. Me había quedado pendiente, aunque inclusive ya estaba el contrapiso,
solamente hasta el remate, ¿no? En el contrapiso, perdón, el contrazócalo, disculpen, nadie me corrige, el contrazócalo. Este contrazócalo está alineado con la pared, solamente hay una grulla en el encuentro. Están las juntas acá, las juntas de la separación de los alféizes, ¿no? Ya la madera blanca que veíamos, cómo se le ha dado cierta tonalidad, que es lo que dijimos, para uniformizar colores. Porque claro, hay variación, ¿no? De repente eso es un poquito lo que no agrada. Cuando fuera una sola pieza y todo igual, bien. Pero por uniformizar se le da un poquito de matiz y después el lacqueo, ¿no? Ya está la ventana fija como corresponde, ¿no? Después, utilizando el fierro, tenemos esta otra imagen de carpintería también. Hay muchos perfiles, se puede utilizar una combinación de perfiles para poder lograr alcanzar diferentes diámetros o espesores, ¿no? Pero el mercado nos permite, nos ofrece esta gran variedad. Del taller, donde aplicamos soldadura, lógicamente estamos trabajando con fierro. Este tipo de doblado también se hace con máquina. Las varillas vienen lisas y cuadradas y se dobla para lograr estos tipos de acabados, ¿no? Sobre todo en estas rejas, ¿no? Que son las que se van a utilizar, ¿no? Entonces, vemos las diferentes secciones, tenemos tubos cuadrados, ¿no? Tubos, perdón, y estas piezas que son enteras, que vendría a ser, esta de acá es la de sección cuadrada, ¿no? Que ha sido girada, de diferentes dimensiones. Con esto podemos lograr hacer ventanas con perfiles tipo T, tipo L, etc., ¿no? Y también podemos hablar de la carpintería en aluminio. Básicamente este aluminio es utilizado mucho en la costa por el tipo de material que no es que no oxide, el aluminio como metal llega a oxidar, pero por esta aleación que a veces que tiene con el zinc y es mucho más difícil, demora años, ¿no? Hasta si hay una limpieza y todo el mantenimiento que requiere, sí. El aluminio se suelda, sí, pero es bastante costoso. Entonces, muchas de estas carpinterías desarrolladas o llamadas metálicas se hacen mediante piezas, ¿no? De ensamble, igual que la carpintería de madera, ¿no? Para poder unir diferentes elementos y tener esta pieza completa, en el caso de una ventana, ¿no? Hay variedad de perfiles en el mercado que se utilizan. En el caso de servicios higiénicos, estas puertas corredizas para evitar que el agua salga hacia el interior del baño y solamente quede en la ducha. Ventanas, ¿no? Y finalmente creo que podemos hablar algo sobre elementos estructurales de madera, que son poco comunes, pero jamás podemos decir que esto nunca lo vamos a construir. Pero necesitamos del operario carpintero para poder desarrollar y determinar a través de un diseño, ¿no? Dependiendo del mercado de cargas vivas, cargas muertas, ¿no? Si el elemento es a flexión, si el elemento es a compresión, cómo va a trabajar, eso se calcula. Se hace un diseño de estructura y después se empieza a desarrollar, ¿no? Veamos estos hangares, que son espacios para poder guardar cualquier tipo de artefactos, ¿no? Donde está conformado por diferentes piezas, ¿no? Mi caso, yo por decir, en mi experiencia, en el Banco Continental que queda en la avenida, en la calle San Camilo, hicimos una remodelación hace muchos años que ya no es la que está actualmente, ¿no? Y toda la bóveda de la sala de atención y todo esto era
o una carpintería estructurada, ¿no? Abovedada y suspendida, ¿no? A manera de falso piso, porque esa era una casona antigua. Entonces la tuvimos que suspender. Se utilizaron estos elementos de anclaje Hilti, pernos, con disparo, pa, pa, y después se bajaron los templadores y se tuvieron que ajustar de acuerdo a la ¿no? Claro, no todas las piezas eran enteras, porque era abovedado, como digo, había curvatura. Entonces eso también era un poco de arte por parte de los carpinteros, que lo hicieron muy bien, quedó muy presentable el banco. Esta es una nave industrial hecha a base de madera. Claro, yo pienso que la madera debe utilizarse después en donde haya el recurso, ¿no? Y no resulte caro. De repente, en Madre de Dios, en Iquitos, en Loreto, en Tarapoto, donde hay, pues ahí, creo que desaprovechar este material tan bueno, digo yo, porque tiene muchas cualidades que son más ventajas que desventajas, ¿no? En cambio, para nosotros lo tienen que trasladar, o sea, hay un flete por el transporte, ¿no? Pero como digo, eso obedece a un diseño que se debe haber desarrollado para ver el tema de las piezas que la conforman. Como ven, estas piezas no es una sola, esta se ha ido conformando de diferentes maneras. El tipo de unión que debe tener. Creo que en diseño, acero y madera deben haber visto algo de esto. Se sigue llevando ese curso, ¿no? Me imagino. Y en el tema de puentes también, fíjense, ¿no? Puentes muy pequeños, es un puente peatonal, pero que cumple con el propósito del uso de la madera dentro de la carpintería, ¿no? Y creo que esto podría ser algo común acá, ¿no? Por la pequeñez. Muy bien, creo que con esto damos por terminado, con unos 5 minutos de retraso. Si hubiera alguna pregunta de mis alumnos, estamos para responder. Estamos tratando de cumplir lo que hemos programado, ¿no? La próxima sesión, que vendría a ser el 12, avanzaremos el tema de pinturas y voy a ver algo de vidrios. Ojalá pueda, tengo que preparar todo eso. Y si el 15 no hay suspensión, no sé si Carlos me avisas, debes tener también el calendario. Si no hay, enhorabuena, avanzamos la parte de instalaciones. Y con eso, prácticamente la teoría y el curso estaría completo, ¿no? Preguntas, mis queridos alumnos. Bueno, ingeniero, respecto a la veda de caoba y cedro, estaba viendo el decreto supremo y Sí, es un poco confuso porque desde el 2000 está vigente, pero hay excepciones para ciertas industrias y en ciertas zonas, ¿no? Por eso había publicado ahí el decreto para ver si lo pueden revisar. ya, buen punto, ¿no? Entonces, como somos Estado, las obras públicas dicen cero, esa es la excepción, por eso las pide. Y es que realmente ha sido una madera que ha sido explotada sin ningún tipo de control, ¿no? Porque si hubiera habido una planificación, reforestación, no tendrían por qué terminar y acabar con estos recursos que son importantes. El cedro es una madera resistente, densa, que no le entra cualquier tipo de agente que la pueda destruir o deteriorar, como las termitas, la polilla. Y creo que a lo largo es indeformable, o sea, su capacidad de deformación es mínima, ¿no? Entonces tendríamos que cuidar ese recurso. Pero tenemos que aprender, ¿no?, de nuestros errores. Creo que eso es lo más importante. Así como antes hacían una pesca indiscriminada en lo que era la macha. Yo me acuerdo haber comido cantidad de machas en Camaná, era increíble, ¿no? Pero empezaron a sacar, pero los pescadores sin nada, grandes, chiquitas, igualitas. Ya no tenemos. Ojalá se pueda traer y sembrar y que nuevamente esto desarrolle. Lo propio ocurre con el camarón. Hay vedas. Ya empieza
31 de diciembre hasta el 31 de marzo nadie puede comer. Y nosotros que veamos que por ahí, por debajo, ay, ¿qué pasa, señor? Lo voy a denunciar, ¿no? Tenemos que cuidar nuestros recursos, esa es la verdad. Y la madera es uno de estos, como lo he dicho hace un momento. Le agradezco al señor Bolívar por eso. Muy bien, chicos. Nos despedimos hasta el día Ingeniero, martes de la próxima semana. Sí, una solución no podría ser, digamos, el uso de, por ejemplo, para la puerta, en el caso de las que son de tablero, podríamos usar lo que sería el MDF o el MD, y tendríamos que darle un tratado especial para darle como madera un veteado, para poder conseguir, y se consigue, si depende del carpintero, ¿no? Si es que lo hace bien, se puede conseguir como si fuera una madera, verdaderamente una puerta de tablero. Y como el MDF, así igual como la madera, como hay algunas maderas que son resistentes también, así como a la polilla, el MDF y el MD también tienen buenas características, y es mejor que incluso para muebles, es incluso mejor que ¿cómo es la melamina, ingeniero. claro que sí, pero la diferencia del MDF es que no tiene, pues, esa impermeabilización. Acá, Sí, en para el interiores supuesto, más que todo. claro, o sea, por decir, para una cocina no va, ¿no? Pero vamos a decir, para un closet puede aplicarse. Es más, últimamente hay un combinado, utilizando carpintería metálica y carpintería de madera, Con aluminio ¿no? más he visto también, ingeniero. ¿Ve? Entonces, es un poco la propuesta que se haga a nivel de expediente y de diseño, ¿no? Entonces, estos trabajos difícilmente con nuestro personal de obra lo hacemos nosotros. Tenemos que traer carpinteros, tenemos que entrarlos en planilla, tenemos que controlar cómo se les va a pagar. Entonces, eso a veces un poco que genera una cierta diferencia entre los de obra civil y estos que son de especialidad, ¿no? Entonces, por eso recomendaría yo siempre la subcontratación, que creo que es la mejor opción, de tal manera que se manejen aparte, pueden trabajar en la hora, tienen su espacio, tienen sus horarios, ellos cobran de acuerdo al avance que van desarrollando, y eso es parte de lo que se puede obtener, ¿no? Producto de, de la ejecución propia de la, ¿no? Pero muy buen aporte. Hay que ver estas otras alternativas que están saliendo, ¿no? Esa alternación entre lo que es madera y lo que es el fierro, ¿no? No tanto el aluminio, sino el fierro. Pero en puertas de garaje, en puertas principales está bien. Y no es algo que quede feo, al contrario. Tiene mayor seguridad por el fierro, y hay una combinación que a la vista es agradable. Muy bien, chicos, nos despedimos. Cuídense, sigan Ingeniero, cuidando. disculpe, una Sí, consulta más. ¿De qué depende la resistencia a agentes externos de la madera? O sea, la resistencia de la madera a agentes externos. miren, la madera tiene que tener un tratamiento. Hay madera que se trata, es decir, se somete a cocción a veces, y eso evitaría este ataque, ¿no? Que la madera, a pesar de que ya ha sido cortada, tiene celulosa, tiene agentes vivos, ¿no? Dentro de lo que es su estructura. La forma de proteger una madera es mediante aplicaciones, por eso decía, el mantenimiento en la madera es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de este mantenimiento nosotros evitamos justamente estos ataques, ¿no? Las termitas, las polillas, que son quizás aquellos elementos que van a entrar en contacto con la madera. Cuando hay una buena capa de laca, no lo transgrede, ¿no? Entonces, ese es un punto. Hay que estar de manera permanente viendo. Si uno observa que hay cierta virutilla que está botando la madera, es porque ya ahí entró el bicho. Entonces, hay que darle un tratamiento. Y este tratamiento justamente es a base de químicos que permitan
erradicar y sacar todo esto. Pero si ya todo está minado, pues tarde, ¿no? Entonces, ahora, hay maderas que son, pues, es como decir, pues, te voy a ofrecer un cevichito o te voy a ofrecer de repente un plato así medio, un oyuco con charqui. Entonces, el que le gusta, no un ceviche, pues, un oyuco, déjalo ahí. Igual, las maderas y el cedro es un oyuco, ¿no? O sea, no le gusta al bicho, entonces no entra ahí. Por eso es algo que repercute. Pero todas las maderas pueden ser tratadas, hay que estarles dando mantenimiento para que se preserven, ¿no? Afecta el clima, sí, la humedad también. Si voy a tener madera que va a estar sumergida en agua, esa madera va a la larga, con el tiempo, a empezar a corroerse. Es decir, se empieza a podrir la madera, ¿no? Averigüen un poquito cómo hicieron Venecia, cómo plantaron esos pilotes de troncos en la antigüedad. Es de la tierra muy buena. Les dejo como tarea que por curiosidad averigüen cómo se trataban esos troncos y que han perdurado por años de años. Y estaban sumergidos en el agua de marina, porque es agua marina. Muy bien. Muchas gracias. Nos despedimos, chicos, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.